Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Comenzamos. Ningún lugar está exento de que las manifestaciones del mal, del malvado, Luzbel, Satanás, demonio, diablo, se pueda aparecer. A veces ni con objetos religiosos que pretenden alejar ese tipo de presencias. Y es que en la Catedral de Durango se dice que ocurrió una situación de esta naturaleza, para la cual tenemos que remontarnos a la primera mitad del siglo XVIII, cuando los Habsburgo morían y los Borbones comenzaban a reinar en todo el Imperio Español. Y aquello que era la Nueva Vizcaya poco a poco se convertiría en algo que se desarrollaría en Chihuahua, en Durango, en la minería, en la agricultura, en gente de bien y gente de mal. Pero esto es lo que cuentan quienes han logrado recuperar esos relatos que proceden de años tan inciertos, vamos a decirlo. Pero la catedral es testigo de esto. Una de las edificaciones religiosas más bellas del norte de México. Sí, me ha tocado estar ahí. Espacios grandes, confesionarios pegados a la pared, numerosos altares. Pero vayamos a la persona implicada. Dicen se llamaba Juan, otros que era Juan de Villegas. Hombre rico, había nacido en la cuna de oro, en una familia pues de bastante dinero. Lo único que hizo de su vida fue precisamente despilfarrar mediante su juventud y sus vivencias, mediante las malas experiencias, el dinero que su familia le había heredado. Ya sabemos en qué. Pues que se lo gastaba en mujeres, en alcohol, en vicios, en apuestas. Poco a poco ese dinero que le habían heredado sus padres a todos los hijos, pues a Juan se le acabó. Llega el día en que queda en la ruina y no sabe cómo ganar dinero si en la vida lo supo. Nunca quiso aprender de sus padres el oficio de manejar una hacienda, un rancho. Tampoco de pues tener los derechos para poder trabajar rutas comerciales, ni siquiera un negocio de ultramarinos, como diríamos ahorita. Entonces empezó a emplearse como asesino, como cobrador de deudas, golpeador. La justicia pues la perseguía, y él estaba escarbando cada vez más profundo en un hoyo que no iba a tener fondo. Y entonces decidió ausentarse de la ciudad, pero no se ausentó por completo. Buscó una casa en un cruce de caminos allá en el norte de la ciudad. Había escuchado que a veces el diablo ayuda a aquellos que se dedican al mal, y él pues ya se dedicaba al mal. ¿Qué le quedaba por esperar? Entonces, en esa noche, en ese cruce de caminos, en esa casa cercana a aquel camino real de tierra adentro, se le apareció el diablo. Aquí estoy, Juan. ¿Para qué me quieres? Quiero fortuna. Quiero dinero. Quiero dejar de ser perseguido. Quiero cumplir mis deseos desenfrenados. El diablo lo sopesó.
vio un alma al alcance de sus garras. Y como dice la leyenda, le contestó: sea. Te dejarán de perseguir las autoridades. Tendrás lo que quieras. Dinero, fortuna, vicios y placeres. Pero a cambio, voy a tomar tu alma cuando te mueras. Pero el diablo no le dijo cuando se muera de viejo, simplemente cuando se muera. Acepto, dijo Juan de Villegas. Esperó un par de semanas a alejarse de la ciudad. Regresó en su caballo. Y al parecer hubo cambio de autoridades, hubo problemas. El cambio entre los Borbones y los Habsburgo, como les había dicho. El cambio entre reinos e intendencias. Vaya usted a saber. El punto es que ya no perseguían a Juan, o sus delitos habían prescrito en la memoria de las personas. Era algo muy extraño. Lo veían y ya no le hacían las caras y gestos de la mala fama previa. Así es que él empezó misteriosamente a adquirir dinero, a tener fortuna en los naipes, en el cubilete, a comprarse un terreno, a hacer su casa y a prosperar. Y la gente nomás decía: el tal Juan de Villegas. Entonces pasaron los años y Juan encanecía. Y Juan, eso sí, no había conseguido el amor verdadero. ¿A quién le iba a heredar semejante fortuna? Y Juan empezó a pensar en que aquello que había hecho en su juventud, de realizar un pacto con el diablo a cambio de tanto dinero, pues ahora no habrá una decisión de la cual se sintiera orgulloso. Compungido, arrepentido, llegó al centro de la ciudad, amarró su caballo y caminó. Caminó hacia la catedral. Sentía que una fuerza lo frenaba, pero él logró entrar y avanzar. Se acercó a un sacerdote. Allá está el presbiterio. Padre, me quiero confesar. Muy bien, hijo mío. ¿Cuánto tiempo tienes sin confesarte? Pues creo que desde mi adolescencia, padre. 40 años o más. Válgame la Virgen Santísima y Jesús del Huerto y por los guarachitos del Niño Dios recién nacido. Espérame en el confesionario. Mira, aquel que está ahí. Yo ahorita me acerco. Deja voy por la vestimenta y por la estola apropiada para el evento. Así es que se acercó. Y también se acercó el padre. Ave María Purísima, sin pecado concebida, dime tus pecados, hijo mío, y que se los empieza a decir. Y pasaron los minutos y más minutos. Y aquello le pareció extraño al padre porque empezó a percibir un olor a azufre. Sin embargo, continuaba la confesión. Y el padre le estaba dando las recomendaciones. Tantos crímenes, tantas muertes, tantas estafas, válgame Dios. Aquel requeriría toda una vida de penitencia para poder obtener la absolución, de acuerdo a los cánones que en base al Concilio de Trento vigente en ese momento recomendaban a aquellos sacerdotes que se dedicaban al tan noble sacramento de la confesión. Y una vez que el padre estaba con eso, se sentía como una fuerza externa acercaba e inundaba de una especie de niebla, pero el padre no cejaba. Terminada casi la confesión. Sin embargo, cuando el padre ya estaba dispuesto a hacer la absolución, el confesionario de madera
fue bruscamente levantado de sus cimientos, vamos a decirlo, por una fuerza sobrenatural. Se escucharon tronidos. Eso es lo que dicen las personas. Y algunos voltearon hacia la catedral. El padre trataba de levantarse. Se escuchaba una risa y un gruñido como si el diablo estuviera presente. Juan cayó. El sacerdote quedó encerrado en el confesionario, porque él estaba del lado que estaba precisamente dentro de la pared. Y el religioso, el sacerdote, efectivamente se dio cuenta de que ahí estaba una presencia diabólica, el diablo mismo, por lo que salió caminando, salió corriendo, casi pidiendo perdón. Suplicaba el perdón, pero a Dios mismo. El diablo ahí estaba ahí, pero no iba por el sacerdote. El diablo iba por Juan. Así es que, saliendo el sacerdote del templo mismo y pidiendo ayuda, las personas se acercaron. Olía quemado, a chicharrón prensado, pero prensado por el fuego. Las personas que estaban ahí acompañaron al sacerdote. Entraron, se dirigieron al confesionario. Y ahí en el confesionario, como si lo hubieran arrojado de donde tenía que arrodillarse, a 5 o 6 metros, diríamos, estaba el cuerpo de Juan. Y el cuerpo estaba como muñeco de trapo, su cara con un rostro de horror, y su cuerpo quemado también. De ahí venía el olor al infierno. Decenas de personas fueron entrando. El sacerdote trató de guardar la compostura. Al principio quiso llorar, después quiso gritar. Al final le dio gracias a Dios. Decidieron que aquel Juan de Villegas pues no podía ser enterrado en Camposanto. Así es que, ¿dónde lo enterramos? ¿Quién se ofreció? Alguien se ofreció y se lo llevó. Coincidencia. Dijeron, vamos a llevarlo hasta el cruce de caminos, ahí, y lejos. No vaya a ejercer una mala influencia para aquellos caminantes que llegan a la ciudad de Durango. Así es que cargaron el cuerpo de Juan, se lo fueron llevando. No hubo procesión religiosa, la absolución no se consumó, no se le perdonaron los pecados por los que había acudido con el sacerdote. Por eso dicen que a Juan se lo llevó el diablo. Se restauró el confesionario. Ahorita no sabríamos cuál de todos los que están en la catedral es. Y creo que los sacerdotes se platican entre ellos por consejo de no utilizarlo nunca, ya que si el diablo llegó una vez, no vaya a llegar 2 veces. Esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, opinen, asientan, disientan, crónicasdeespanto0@gmail.com. Y nos vemos la próxima semana.